Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a hacer la corrección de esas preguntas que trabajamos en bioquímica. La idea es que todo les quede muy claro, que ustedes puedan revisar, al igual que en química, eh, las preguntas que enviaron versus las respuestas correctas y corregir las respuestas en las que se equivocaron por alguna razón, justificando por qué. Bueno, empecemos. Una de las preguntas nos planteaba un esquema, un árbol genealógico que nos suele aparecer en el ICFES, nos dice que a partir de este árbol genealógico eh, responda a esta pregunta. Dice, teniendo en cuenta el árbol genealógico presentado, se puede afirmar que el tipo de relaciones entre los alelos que intervienen en la determinación de los grupos sanguíneos es D. Entonces, ¿qué es lo importante? Vamos a entender varias cositas de este árbol genealógico. Pues primero, que los circulitos corresponden a mujer, que los cuadrados corresponden a los hombres, que estos punticos negros más oscuros corresponden al grupo sanguíneo O, que los grupos menos oscuritos corresponden al grupo sanguíneo AB y que el grupo sanguíneo B es un círculo con cuatro, pues dividido en cuatro, o el círculo con rayitas corresponde al grupo sanguíneo A. También recordarles que cuando una persona tiene grupo sanguíneo A, puede ser A o puede ser AO, recordando que los genes siempre son alelos, siempre vienen en un par, ¿no? Entonces, que yo tenga sangre O significa que tengo sangre OO, pero si yo tengo sangre A, puede ser sangre AO o puede ser sangre AA. En el mismo caso, sangre B, una persona que tiene sangre B puede ser homocigota, es decir, que tiene sangre BB o puede tener sangre BO, como lo vemos aquí. Entonces, me dice que qué es cierto. Entonces significa, miremos las opciones A, codominancia entre A, B y O. Lo primero que tenemos que decir es que la O es un grupo sanguíneo recesivo respecto de la A y la B. O sea que nunca va a haber codominancia entre A, B y O. Aparte que recuerden que siempre es un par de alelos, ¿cierto? Entonces el O siempre será recesivo. Y entonces yo descartaría inmediatamente la respuesta A y la respuesta D, porque el O nunca es dominante. Recuerden que el O siempre es un grupo sanguíneo recesivo con respecto a la A y la B. Entonces la A y la D no pueden ser. Luego me dice codominancia entre A y B dominante sobre O. Miremos la B. C, codominancia entre B y O. Ya sabemos que no hay codominancia de la O, por eso la respuesta correcta es la B. Hay una codominancia entre la A y la B y que es dominante sobre la O. Y eso es lo que nos debemos analizar en esta pregunta como tal. ¿Qué conclusiones sacamos de esta pregunta? Que el grupo sanguíneo O solo puede ser homocigoto OO y que siempre es recesivo porque la sangre A y la sangre B son dominantes, ¿cierto? Son alelos dominantes sobre el grupo sanguíneo O. Y que además los grupos sanguíneos que pueden expresar codominancia, es decir, que se exhiben los dos genes, es el A y B, como en el caso de los morenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, raza negra, raza blanca. Una persona que nace de alguien de raza blanca y raza negra es morena. Eso significa que hay una codominancia porque se expresaron los dos genes. Listo, continuemos. En esta pregunta me dicen, el siguiente esquema representa la genealogía de las características del grupo sanguíneo A, B y O en una familia determinada. Otra vez me preguntan todo esto. Me dan un árbol genealógico que incluso es igual al anterior. Me dicen, según la genealogía anterior, es posible afirmar que los grupos sanguíneos presentan un tipo de herencia. Entonces, miremos, ligada al sexo, porque el tipo B son solamente hombres. Entonces, fijémonos que el tipo B es una X. Es un cuadrito, pero fíjense que aquí tenemos una mujer con tipo B, y entonces ya eso sería falso, porque no los hombres no son los únicos que tienen sangre B. Cruzada, porque el padre hereda el fenotipo a sus hijas. Fíjense, cruzada porque el padre, que en este caso el padre, fíjense que el padre es aquí, este es el padre, dice que hereda a sus hijas el grupo sanguíneo. Fíjense que este es el papá
y esta es la hija, ¿no? Y no heredó el grupo sanguíneo, por eso esa respuesta no es correcta, ¿cierto? Mendeliana, porque los alelos son segregados independientemente. Esta es la respuesta correcta, porque el tipo de sangre es segregado independientemente, independiente de que sea hombre o que sea mujer. Poligénica, no, nada que ver, ni siquiera sabemos qué es, ¿cierto? Entonces, no, en esta pregunta la respuesta correcta sería la C, mendeliana, porque los alelos de grupos sanguíneos, recuerden que alelos es un par de genes, son segregados independientemente, independiente de que sea un hombre o una mujer. No es una enfermedad, no es, perdón, no es un gen ligado al sexo masculino o femenino. Vamos con la siguiente. Me dice, el siguiente esquema representa la genealogía de la característica grupo sanguíneo en una familia determinada. Ahora me preguntan, el grupo sanguíneo del hijo de la tercera generación. De esta tercera generación. Fíjense que aquí tengo una mamá y esta mamá tiene sangre A y este papá tiene sangre O. Esta mamá proviene de un AO y proviene de un hombre que es sangre de tipo de sangre A y de una mamá que es tipo de sangre AB. ¿Qué puede ser para esta mamá? Esta mamá puede ser, entonces aquí por eso les puse, esta mamá podría ser, por ejemplo, AA, ¿cierto? Y definitivamente el papá vemos aquí que es O, entonces el papá si fijo va a ser O, por eso en los dos cuadros coloqué O. Porque recuerden que el O es recesivo, si se expresa es porque los genes son homocigotos, los alelos son homocigotos. Entonces el papá siempre va a ser O, por eso en los dos cuadros puse O, pero la mamá es A. La mamá podría ser AA o podría ser heterocigota AO. Entonces, ¿qué significa? Que es posible que la hija, la tercera generación, el hijo, la tercera generación por la que me están preguntando, sea de tipo de sangre AO, ¿cierto? A. O puede ser que sea O también, si la mamá es heterocigota. Por eso la respuesta correcta es la D. Puede ser o puede ser A. No puede ser AB, ya hicimos los cuadros de PubMed y entendimos por qué no puede ser AB. No puede ser solamente A, ¿cierto? Porque hay posibilidad de que si la mamá es heterocigota, ¿cierto? Y muy posiblemente la mamá es heterocigota por los grupos sanguíneos de los padres, y no puede ser B definitivamente, ¿cierto? No hay una opción para que sea B definitivamente, por eso la respuesta correcta es la D. Listo. En esta pregunta me dicen simplemente que averigüe mi tipo de sangre. Yo coloqué un ejemplo. En mi ejemplo, la mamá es A, pero miren todas las posibilidades, porque cuando a mí me hacen el grupo sanguíneo, pues me dicen simplemente que yo soy A, pero no me dan a conocer mi genotipo, es decir, no me dicen si yo soy AA o si soy AO. En este caso hipotético el papá es B, pero pues tampoco sabemos si es B o si es BO, ¿cierto? Entonces por eso planteé múltiples opciones. Si la mamá fuera A homocigota y el papá B homocigoto, pues entonces el hijo sería completamente 100% AB. Pero si la mamá es A homocigota y el papá es heterocigoto, entonces tendría la posibilidad de ser 50% AB, 25% AO y 25% O. Si la mamá es heterocigota y el papá es homocigoto, entonces tiene 50% de probabilidad de ser AB y 50% de probabilidad de ser D o BO. Y si ambos son heterocigotos, tanto la mamá como el papá, entonces la probabilidad es que sea 25% AB o que sea 25% B, 25% A o 25% O. Y entonces ahí con esa pregunta lo que quería era que ustedes, de acuerdo al tipo de sangre de su mamá y de su papá, plantearan todas las opciones posibles para su sangre hasta que llegaran a concluir cuál sería el genotipo de sus papás. Es decir, si sus papás eran AA o si eran O o si eran BO o si por tal vez eran BO. Entonces, si este ejercicio no les quedó bien en el taller, pues lo van a corregir y lo van a hacer bien.
Listo. Y para terminar, aquí me plantean una información, me dicen los grupos sanguíneos en la especie humana están determinados por 3 genes alelos. Recuerden que puede ser IA, esa I representa la O, cuando les aparezca ese IA no se confundan, hablan de la O. Entonces, IA, que determina el grupo A, y B, que determina el grupo B, e I, que determina el grupo O. Los genes IA e IB son codominantes, o sea, ambos son igual de dominantes. Y son dominantes respecto al gen recesivo que es O, como podrán ser los hijos de un hombre de grupo O y de una mujer de grupo AB. Entonces, para esto, yo simplemente debo colocar, pues aquí, la mujer, AB, no hay otra posibilidad. Recuerde que los dos son codominantes. Y cuando me dicen que una persona tiene grupo sanguíneo O, pues debo colocar OO, ¿cierto? Entonces cruzo, me da AO, BO, AO, BO. ¿Qué significa? Que aquí hay una posibilidad. Recuerde que son 4 cuadritos, significa que el 50% pueden tener sangre B, B y el 50 sangre O. Perdón, A, 50A y 50B. Heterocigotos, porque recuerden que la O es recesiva. Entonces, la sangre que van a exhibir cuando les hagan el examen sería A o B. Esa es la probabilidad. 50% A, 50% B. Serán heterocigotos AO y BO. Listo, espero que les haya aclarado las dudas. Nuevamente vamos a corregir lo que nos quedó mal. Y listo, eso es todo, muchachos. Espero que haya aclarado dudas. Obviamente estoy dispuesta durante la clase a resolver más inquietudes.